La gente puede pensar, pues un analista financiero, un business angel, con corbata. Tú tienes todo el rollo totalmente diferente. Yeah. Cuando llego a Google, uno de los fundadores de Google Maps que compartió oficina conmigo venía todos los días en bermudas y chanclas a trabajar. Al final se te pega. Hablaremos del futuro, pero me gustaría también hablar del pasado. Idealista, S20. ¿Dónde está el secreto para que eso florezca? He tenido mucha suerte de estar en el sitio correcto, en el momento correcto y con la gente correcta. Con 20 yo estaba apasionado por las redes sociales y yo sabía que se iban a convertir en la columna vertebral de Internet. Y dices, hombre, me he equivocado muchas veces, pero una de cada dos he acertado. Y en esto de las startups es un porcentaje bastante alto. Cojo los primeros dineros que gano en Idealista por dividendos y lo meto todo en 20. Todo. A nadie le daría el consejo, ¿no?, de hacer esa auténtica locura. Entonces, reconocí enseguida que la inteligencia artificial era el santo grial de la computación. ¿Podremos recrear nuestras vidas? ¿Podrán las máquinas pensar como nosotros? Ese es un concepto que me gustaría también hablar y que los americanos dicen el tunnel vision. Steve Jobs, por ejemplo, decía que el tunnel vision es la habilidad de cerrar los ojos e imaginarte una realidad producto de la tecnología que tú construyes y creerte que esa realidad es más real que la que ves cuando abres los ojos. Así se pueden crear productos como el iPhone, ¿no? El iPhone era un mal teléfono, como teléfono iba a fracasar. Acabó siendo el mejor producto de tecnología de la historia. Alguien que te haya impactado mucho. Me sorprendió Steve Jobs. Estaba constantemente optimizando. Me generó un conflicto interno que todavía no tengo muy resuelto, ¿no? A mí me echó de alguna reunión porque no era necesaria mi contribución. Qué bestia, tío. Sí. Vamos a empezar por el principio porque he escuchado muchas entrevistas tuyas. Además nos conocimos en un evento fantástico de CaixaBank donde diste una clase magistral de tu visión del futuro y de la tecnología. Y por ahí quiero empezar, porque yo he visto y sé que tú eres un enfermo de la tecnología. Cuando algo me gusta mucho, le pongo mucha pasión al tema. Y a mí la tecnología me ha gustado desde siempre, cuando lo piensas por un momento, ¿no? El hecho de que las máquinas, los artefactos, cosas hechas por el ser humano, que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Y esto ha venido siendo así desde que, como sale en 2001 Odisea del espacio, ¿no? Desde que un homínido lanza un hueso al aire y descubre que con ese hueso puede comer mejor, vestir mejor, defenderse mejor, atacar mejor. Desde ese primer artefacto hasta los ordenadores cuánticos, ¿no? Uh-huh. Las máquinas nos han ayudado a hacer más con menos, ¿no? Entonces a mí la tecnología me fascina. Y esta nueva tecnología digital que por primera vez en la historia nos ayuda con nuestro órgano más importante, que es el cerebro, pues de repente es todavía mejor, ¿no? Entonces yo desde pequeñito me han encantado los ordenadores. Tú tienes 1000 frases, pero una de ellas, que además tuve el placer de escuchar, es que todo lo que sea digitalizable en el futuro se va a digitalizar. El arte, el dinero, cualquier cosa se va a digitalizar. Esto... Hasta que lo entiendes en toda su magnitud es complicado. Sí, porque como el mundo ya está preparado para la digitalización y el empujón que nos ha dado COVID por necesidad hacia esa realidad casi solo virtual, ¿no? Cuando estábamos encerrados en casa, ¿no? Uh-huh. Pues solo te podías comunicar a través de lo digital, solo podías pedir cosas y consumir tal a través de lo digital, solo podías trabajar a través de lo digital, el banco a través de lo digital. Pues nos ha demostrado que el mundo ya está muy digitalizado, ¿no? Que todo el mundo está conectado, que todas las plataformas, todos los negocios tienen una manera de conectarse a lo digital. Entonces ya no hay ninguna razón por la que algo que puede ser digital no sea digital, ¿no? Es más cómodo, es más barato. Entonces, ¿por qué no ya transicionar, ¿no? Ya creo que todo debería tener una columna vertebral digital, ¿no? Todo lo que hagamos. Uh-huh. Yo creo que además tú tienes algo muy, muy bueno, Bernardo, que es la capacidad de explicar cosas complicadas de una forma bastante entendible. Y también, y te lo digo directamente, el look y cómo eres tú, ¿no? Porque la gente puede pensar, pues, un analista financiero, un business angel, un hombre de negocios con corbata, aburrido. Tú tienes todo el rollo totalmente diferente. Yeah. Ibiza, Burning Man y muchas otras cosas, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Esto como casi todo en la vida, no lo hace uno, sino que lo copia, ¿no? Yo creo que, no sé quién fue Picasso,
que dijo que los Sí, sí. que la gente brillante copia, los genios roban, ¿no? Exacto, exacto. No sé si es así exactamente, pero pues esto cuando llego a Google en el año 2005 todavía no había empezado y me invitaron a que presentase la compañía en el IES aquí en Barcelona para intentar contratar gente y tal. Entonces, bueno, pues yo llegué pues con mis chinos, con mi camisa y tal. Venía de 6 años en Idealista, pero seguía pues pensando que a los sitios serios hay que ir vestido de serio. Y de repente aparecieron todos los que venían de Google de Londres, porque no había todavía una oficina aquí importante, pues venían todos en camisetas y en vaqueros y tal. Y digo, uy, qué bien. Y luego ya cuando fui a California, pues más todavía. Uno de los fundadores de Google Maps que compartió oficina conmigo, Brian McLennan, venía todos los días en bermudas y chanclas a trabajar. O sea, uno de los grandes de la tecnología del mundo, ¿no? Y bueno, pues al final se te pega. Claro. ¿Y tú crees que ahora se ha dado la vuelta y todos los CEOs de startups y todos los techies tienen que ir vestidos como Steve Jobs? Porque un poco fue el que rompió esa imagen, ¿no? Sí, de romper. Bueno, Steve Jobs, la verdad, dice un amigo mío que en cualquier clase, entrevista o conversación no se debería hablar más de 3 veces de Steve Jobs. O sea que yo ya consumo mi primer crédito. Vale, la segunda, perdona. ¿Tú la has conocido? Sí. Vale, esto lo hablaremos más adelante, porque claro, esto es sí. un melón que dejamos ahí. Tengo la enorme suerte de poder decir que en mi vida estuve con Steve Jobs trabajando en Apple, sí. Qué maravilla. Y bueno, sí, trabajando. Yo sí, él sí se trabajó conmigo. Pero Steve Jobs lo hacía por economía. Le encantaba ser muy eficiente en todo, ¿no? Un poco ese perfeccionismo te lleva a una eficiencia vital un poquito enfermiza, ¿no? Uh-huh. Pero él tenía muchas cosas de estas. Él le gustaba mucho el minimalismo, ¿no? Como sabemos, ¿no? Entonces le gustaban los Mercedes, entonces tenía un Mercedes que era igual que un MacBook, ¿no? Plateado, gris, negro y tal. Y por no llevar matrícula en Estados Unidos, cuando te compras un coche nuevo, puedes estar 3 meses, porque tienes que pedir la matrícula. No te lo dan matriculado como aquí, sino que te dan el coche y tienes que pedir tú la matrícula a la autoridad competente. Entonces tienen hasta 3 meses para que lo hagas, ¿no? Entonces durante 3 meses puedes ir con el coche sin matrícula y si te para la policía, pues tienes los papeles, ¿no? Y Steve Jobs cambiaba de coche cada 3 meses porque le gustaba llevar el coche sin matrícula. Joder, entonces lo tenía con su secretaria, con la gente que lo hiciera para él. Entonces cambiaba, cuando me contaban la historia, y decías, bueno, es increíble, pero le pegaba mucho, ¿no? Y con la ropa hacía algo parecido. Entonces decía, lo que te pones es un proceso de decisión donde tiene que ver lo que tienes, el tiempo que hace, a quién vas a ver, cómo te sientes hoy. Entonces, quiero eliminar esas variables de decisión de mi día, entonces quiero ir vestido siempre igual. Y entonces así no tenía que decidir qué ponerse, uh-huh. porque iba vestido siempre igual, ¿no? Economía del tiempo. Economía del tiempo. Oye, tú ahora hablabas de los coches y yo tuve la suerte también de escuchar tu charla y el coche autónomo, el coche que ya conduce solo, es una realidad. Sí, vamos a ver. Hay 5 niveles de conducción autónoma que se llama, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde la más básica del piloto automático de los primeros coches de hace unos años. Los que vemos ahora casi todos son entre 2 y 3. 3 es la que te permite estar 20 segundos sin tocar el volante, te mantiene dentro del carril, te acelera y te decelera en función de los coches que hay. Reconoce la velocidad de la carretera por la que vas y te ajusta la velocidad al límite de velocidad si tú quieres. Eso es conducción número 3. La número 4 es parecida, hasta creo que son, no sé si 2 minutos sin tocar el volante, y con más inputs del cloud computing para hacerte la conducción mejor. Y la quinta es el nivel 5, es donde no es necesario un conductor. Entonces, donde sigue habiendo un volante, pero hay incluso vehículos que no tienen volante, porque
Y la conducción es absolutamente automática y no se necesita nunca la presencia de un humano en el volante. Y si el coche tiene alguna duda, se para y pide ayuda. Pero no hay necesidad de sentarse al volante, ¿no? Y este nivel 5 no está todavía regulado. Aquí en Europa yo creo que todavía no está regulado. Hay algunas pruebas, hay nivel 4, ya hay bastantes vehículos con nivel 4. Pero el nivel 5 yo creo que aquí en Europa todavía no lo tenemos. En Estados Unidos están varios estados, 2 de ellos son California y Arizona, donde ya hay que yo sepa, 4 compañías ya haciendo conducción autónoma a nivel 5. Y Waymo es una de ellas, es un spin-off de Google, que se llamaba Chauffeur al principio, y funciona como Uber, ¿no? Es una aplicación, te tienen que dar de alta porque es un programa todavía beta. Entonces, igual que pides un Uber, pides un Waymo, entonces te llega a casa y te subes al coche sin nadie y te lleva a donde te tiene que llevar. Van muy despacio, se paran a la menor. O sea, de momento es más una curiosidad que algo útil, pero vamos, es como los primeros ordenadores o el primer iPhone, ¿no? El camino ya está marcado. Claro. Hablaremos del futuro, Bernardo, porque tú creo que tienes una visión mucho más amplia que la mayoría de la gente, pero me gustaría también hablar del pasado. El pasado es, o el presente, es Idealista, es Twenty, es Verse, es infinidad de compañías en las que has participado o incluso has fundado, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está el secreto para conseguir que eso, digas, voy a poner mi esfuerzo, mi dinero y mi semilla ahí para que eso florezca? Sí. Pues mira, yo creo sé que te lo habrán preguntado millones de veces. No, pero esta pregunta de por qué tantas cosas en las que he estado han salido bien. Yo creo que he estado en muchas cosas, entonces, aunque solo sea por probabilidad, pues algunas de ellas han salido bien, pero sí que es cierto que sobre todo al principio... Es como las relaciones, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, eso no me ha salido bien todavía. O sea, bueno. y he tenido muchas más que startups. Pero... You have to kiss a lot of toads. Ya, eso dicen. A lot of frogs sí. To find the prince. Y entonces dices, joder, Idealista, o sea, la primera empresa que fundo sale bien. La primera empresa en la que invierto de una manera importante con los primeros dineros que empiezo a ganar Idealista es Twenty, sale bien, ¿no? Entonces hay como, sí, no sé, yo creo que he tenido mucha suerte de estar en el sitio correcto, en el momento correcto y con la gente correcta. O sea, muchas de estas cosas, salvo Verse, no las he hecho solo. O sea, he contado con gente estupenda a mi lado, ¿no? O sea, que también, igual eso, a lo mejor saber identificar, ¿no? Quién puede tener con quién puedo hacer un equipo ganador. Claro, ese es un tema importante, pero también dentro de eso es, y todo el mundo lo puede pensar, ¿no? En qué inviertes tus esfuerzos, ya sea en todos los sentidos, ¿no? Pareja, trabajo, cualquier cosa. Tú normalmente te fijas más en las personas o en el proyecto. ¿Qué es lo que más pesa ahí? Muy buena pregunta. Casi siempre ha sido el proyecto. O sea, la idea es lo que me tiene que motivar. Y luego el quién es una parte fundamental también, ¿no? Pero con Idealista, pues yo quería hacer algo en Internet en esa primera hora. Me daba casi igual lo que fuera, ¿no? Y la hice con Jesús. Nos conocimos en Boston y miramos varias opciones. O sea, no teníamos ninguna claridad estratégica de hacer algo en real estate, ¿no? Con Twenty yo estaba apasionado por las redes sociales. Uh-huh. Mucha gente lo llamaba páginas de contactos o tal, y yo sabía que se iban a convertir en la columna vertebral de Internet en el año 2005 en cuanto las descubrí. Y entonces quería hacer algo en redes sociales y bueno, pues apareció un grupo que Twenty se llamaba Who is Who antes. Y era un desastre al principio, como casi todos los principios, ¿no? Pero, o sea, que yo creo que es lo que he hecho después, fintech, igual con Verse, uh-huh. Logística, con Globo, con Citybox, con Pack, igual he querido estar. Entertainment, cuando entré en Fiverr, lo que me motiva es la idea, ¿no?
un problema gordo y entonces empiezo a buscar quién está haciendo cosas en ese sector y encuentro gente que me gusta y tiro para adelante. Pero sí es verdad que miras hacia atrás y dices, hombre, me he equivocado muchas veces, pero una de cada dos he acertado. Y en esto de las startups es un porcentaje bastante alto. Claro. Y el tema del dinero para ti es algo, evidentemente para todos es importante, pero es algo que ha guiado las decisiones importantes de tu vida o no. Lo digo porque en muchas ocasiones también te arriesgas a perderlo. Sí, he perdido mucho dinero. O sea, he ganado dinero, pero he perdido mucho dinero también. Bueno, yo es que con el dinero tengo una relación curiosa. Quiero saberla. Porque me gusta mucho el dinero desde pequeñito, porque creo que es el idioma fundamental del capitalismo, ¿no? O sea, el dinero es una de las mejores creaciones del ser humano, porque ha traído muchas cosas, ¿no? Es una herramienta que te permite acumular riqueza, es una herramienta que te permite el mercado, ¿no? El hecho de que yo pueda intercambiar lo que produzco por lo que tú produces, ponerle un precio, y ese precio sea estándar y que con este dinero, con esta moneda, podamos tener no un trueque, sino un mercado, ¿no? Uh-huh. Y es increíble, o sea, si lo piensas, de verdad, es una de las mejores creaciones de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Absolutamente conceptual, fundamentada en la confianza. Totalmente. Cuando lo piensas, tiene muchísimos elementos muy útiles y además muy importantes de los contratos sociales que nos hacen humanos, ¿no? Totalmente. De la confianza en los y del poder, ¿no? Porque tienes en tu mano $1 o un bat tailandés, sí, y eso ya es como... Y donde vayas está reconocido. Por eso es que es una herramienta muy aséptica donde por una convención muy parecida a la del lenguaje, pues todos asumimos que el dinero tiene un valor y muy identificado a la identidad nacional, tiene muchas cosas. El dinero me parece uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad. Entonces, desde pequeñito yo estaba fascinado por el dinero. Y de repente, pues, yo soy de Salamanca, vengo de una familia media muy normal, uh-huh, muy normal, he estudiado con becas toda la vida, y entonces, pues, yo tenía una ambición muy grande precisamente por esto, porque sabía que el dinero te permitía hacer muchas cosas. Entonces, yo sabía que para poder hacer todo lo que quería hacer, pues tenía que ganar dinero. Claro. Entonces, conseguir ese dinero ha sido un motor muy importante de mi ambición. Pero, dicho esto, y por eso digo que tengo una relación curiosa con el dinero, luego tampoco soy muy apegado, ¿no? Me gusta vivir bien, pero tengo una aversión al riesgo bastante alta, ¿no? O sea, pues, yo apuesto, con el primero dinero que gano en Idealista, ha puesto una cantidad enorme en Twenty, ¿no? Cuando lo piensas dices, vamos, a nadie le daría el consejo, ¿no?, de hacer esa auténtica locura. Antes de comprarme una casa, cojo los primeros dineros que gano en Idealista por dividendos y vendiendo un porcentaje de la sociedad pequeño y lo meto todo en Twenty. Todo. Tenía una moto y estaba de alquiler en una casa y de repente meto muchísimo dinero con el que me podría haber comprado una casa increíble, y lo meto en Twenty. Salió bien, pero podría haber salido mal, ¿no? Pero... Entonces, sí tengo, o sea que, aunque es algo que aprecio y que busco y que utilizo en mi día a día muchísimo, también tengo una aversión a asumir riesgos con el dinero, uh-huh, al riesgo bastante bajo. O sea. Mira, yo tuve la suerte de hacer una entrevista a Richard Branson en Los Ángeles. Y entonces le dije, Sir, porque él es Sir Richard, le digo, ¿usted qué preferiría? ¿Mañana ser el primer hombre que pisa Marte y ser recordado para toda la vida como el primer hombre que ha pisado Marte y tal? ¿O tener mañana 30 años? Y el tío me miró a los ojos, me cogió así, me dijo, hijo, yo no te conozco. No sé si has matado a alguien, si tienes deudas, si puedes ir a la cárcel, lo que sea. Pero yo mañana me cambiaba por ti y te daba todas mis islas y todas mis de esto. Es decir, cualquier cosa... por el tiempo. Por el tiempo, tío. Warren Buffett lo dice muchas veces también, ¿no? El tiempo es lo único que no puedo comprar. Tiempo es lo único que no puedo comprar, ¿no? Y esto, y no solamente el tiempo de
voy a comprar años que me están quedando y tal, sino cuando lo aplicas al día a día, y esta gente, sobre todo importante, tienes mucha suerte de que te diera la entrevista, porque Warren Buffett, para empezar, lo primero que hace es, como no puedo comprar el tiempo, no lo malgasto Claro. en cosas que no quiero hacer realmente. Claro. Es muy avaro con el tiempo, es con lo que tiene avaro, ¿no? Cuando conoció a Bill Gates, que les presentaron para hacer una cosa muy bonita, que es el programa por el que los billionaires están donando casi toda su fortuna, ¿no? Con el compromiso de donarla antes de morirse, que me parece estupendo. Y intentaron quedar para hablar del tema, y Warren Buffett podía quedar al día siguiente y Bill Gates pues no podía quedar hasta el mes siguiente. Y de repente, cuando quedaron por primera vez, esto lo cuenta mucho Bill Gates, le pidió a Warren Buffett que le enseñase su agenda, ¿no? Y Warren Buffett le enseñó la suya. Y la de Bill Gates estaba llena 3 meses, todo, y la de Warren Buffett vacía, con 3 cositas a la semana. Qué bueno, tío. Y dice, esto es ser rico, esto es ser realmente rico. Los dos, parece que los dos somos ricos, pero yo soy mucho más rico que tú. Qué bueno. Claro, es que, o sea, para que os hagáis una idea, Bernardo, tú vienes de Nueva York o te vas a Nueva York. Ayer y me voy mañana. O sea, ¿cómo es tu vida? Porque hemos hablado un poco de negocios, me gustaría también conocerte como persona. ¿Cómo es tu día? Pues mira, este mes es una locura. Este mes es una locura, y lo que antes solía hacer pues más de seguido y quedarme en Estados Unidos durante 3 o 4 semanas, pues viendo a gente, haciendo reuniones, trabajando. Ahora tengo 2 niñas, una de 7 años y otra de 2, a las que me gusta ver todo lo que puedo. Entonces sacrifico. Por ahora pues suelo dormir bien en los aviones, aunque llego cansado, pero entonces estoy yendo y volviendo mucho para estar con mis niñas que están aquí, están en España. Entonces pues me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho trabajar, estoy explorando un montón de cosas nuevas, pero al mismo tiempo, pues porque también es un buen apunte, ¿sabes? Que hayas invertido en 7 compañías y han ido todas de la hostia. Cuando las tenga dinos una, tío, yo qué sé. Cuando las tenga más a la gente que se haya quedado hasta el minuto 21. Cuando las tenga más pensadas te los diré. Yo creo, mira, te diré que ya no me motivan las apps, me motivan las webs, los marketplaces, las fintechs, todo lo que he hecho ya no me motiva. ¿Inteligencia artificial? Estoy haciendo algo de inteligencia artificial. Yo creo que es increíblemente revolucionario lo que está viniendo. Si quieres, hablamos un poquito de esto. Sí, ¿no? sí, porque además tú estás muy metido en ello y sabes mucho. Sí, me fascina, desde siempre. Desde siempre. Yo cuando soy director general de Flickr, que es una red social de fotografías, cuando Marisa Mayer va a Yahoo, y convenzo a Marisa de compramos 3 compañías, las primeras compañías de AI, de computer vision, que se llamaba el machine learning de imágenes, se llama, y las integramos. En Flickr hicimos la primera clasificación automática de miles de millones de fotografías que se ha hecho en la historia a ese volumen, ¿no? Antes de que lo hiciera Google o cualquier otro. ¿No? Me fascina este tema desde siempre, porque desde que con esta mentalidad de ingeniero frustrado que yo tengo, yo reconocí enseguida que la inteligencia artificial era el santo grial de la computación. O sea, intento ir un poquito hacia atrás. Los ordenadores son unas máquinas maravillosas, a diferencia de la máquina de vapor, que funciona, pues la fuerza de vapor, el transporte, funciona para una cosa, lo hace muy bien, pero hace una sola cosa, ¿no? O el teléfono, que es una tecnología que funciona muy bien, pero para una sola cosa, ¿no? Los ordenadores resulta que son unas máquinas que se llaman de uso múltiple, multipurpose machines, donde en función del programa que le pongas, te puede hacer una hoja de cálculo, te puede hacer un procesador de texto, te puede hacer una red social. Y es la misma máquina en función del software que le metas. Entonces, esto es algo absolutamente revolucionario en la historia del hombre, donde aparece por primera vez una máquina que vale para muchas cosas en función de lo que el programa que le pongas. Correcto. ¿No? El problema que tenían estas reglas, estos softwares, es que tenían que estar muy bien definidos. Tenía la hoja de cálculo, tenía que estar el programa muy bien hecho, porque si no el programa petaba, ¿no? Cuando te equivocabas en algo, el programa peta. Vale. Entonces tenía que estar muy bien, las órdenes tenían que estar muy bien
definidas, sí. definidas, las instrucciones muy bien definidas. Entonces, cuando los ordenadores empezaron a hacer un montón de cosas, dijeron, bueno, y cuando las máquinas hagan un montón de cosas, pues el Windows, el sistema operativo, que tiene un montón de aplicaciones que esasamente tal, ¿podremos recrear nuestras vidas? ¿Podrán las máquinas pensar como nosotros? Entonces, bueno, pues Geoff Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, se dio cuenta muy pronto, en el año 72 hizo la gran contribución, a que esto iba a ser imposible. O sea, no puedes crear un programa que mida la intensidad de la luz, la temperatura, quién eres tú, quién soy yo, tal, para poder recrear esto en una fotografía, en cualquier estado, en cualquier fotografía. O sea, no podemos hacer un programa donde tenga la realidad en su complejidad al 100% en todo momento. Porque va cambiando la realidad. Porque va cambiando la realidad y porque es absolutamente compleja. Claro. Porque la complejidad de la realidad es increíble. Entonces, si queremos que las máquinas hagan cosas como nosotros, no podemos crear un programa de ordenador. Te quedan cosas cuadriculadas y feas como lo que se hacía, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que la única manera en la que íbamos a podernos aproximar a la inteligencia artificial era a través de que las máquinas aprendiesen como aprendíamos nosotros. Entonces, no les vamos a dar instrucciones cerradas, sino que vamos a dejar que ellas aprendan como aprendemos nosotros, enfrentándose a situaciones, y cuando funcionen se queda el aprendizaje. Y esto miles de millones de veces, hasta crear ellas sus propios programas para poder tomar decisiones. Eso es la inteligencia artificial, que nace con unas máquinas muy lentas Rudimentario. y muy rudimentario en el año 72, sí. Y que va aumentando, y se juntan en Toronto en una escuela increíble. Yo contrato a mucha de esa gente en el año 2012 y 2013, que se vienen a Google, que se vienen a Yahoo, y Google se lleva el resto. Y en el año 17 crean una cosa, un paper que se llama Information is all you need, que crea los Transformers, que es la base del ChatGPT y de Power y de todo lo que tenemos hoy. Donde las máquinas hoy, a través de modelos de miles de millones de variables, aprenden como aprendemos nosotros. Entonces les puedes decir, píntame una foto, analízame este texto y recréame algo, porque no tienen un programa específico de instrucciones de cómo hacerlo, sino que lo hacen de la misma forma, aprendiendo de toda la información que le hemos dado para entrenarlos, de la misma forma que lo hacemos nosotros. Entonces, esto se puede aplicar a un montón de cosas, ¿no? Pues yo he invertido en alguna empresa que no ha funcionado, la cerramos este mes, de hecho, donde queríamos hacer eso en el marketing, ¿no? Y podíamos, en vez de que las segmentaciones se hiciesen con reglas heurísticas, sino que el propio historial de las acciones comerciales de las empresas definiese las estrategias de marketing, ¿no? Y no ha funcionado, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver muchas cosas de estas, mucha prueba y error en la inteligencia artificial. Yo creo que la tecnología está lista, pero yo creo que vamos a ver pues una etapa muy cámbrica, ¿no? Como ese Cambrian Age de la historia de la evolución de la vida, ¿no? En el planeta hace 500 millones de años, donde se crearon un montón de especies y sobrevivieron muy poquitas, ¿no? Pues aquí vamos a ver, se van a crear un montón de cosas donde van a sobrevivir muy poquitas, pero esas poquitas van a ser tremendamente transformadoras. ¿Y positivas, Bernardo? Porque... Sí, hombre, sí. Hay que desmontar. Además, tú eres un tío optimista. No, bueno, no, soy por definición, soy bastante paranoico. ¿Sí? Sí, en la vida normal soy bastante paranoico. Estoy todo el día pensando en lo que puede ir mal. Pero cada vez menos, sí, mi dinero me cuesta, pero... tus terapias, tus cosas. Mis terapias, claro. Mi dinero me cuesta, pero pero no, es que en esto la historia de la humanidad nos ha enseñado que, bueno, con tus baches y sus altos y los bajos, pero generalmente sale bien, bien, ¿no? Y esta gente, me preguntaban el otro día, ¿no? En una cosa en Portugal y tal, ¿no? Y es que las máquinas lo saben todo y tal. Digo, pues si llevamos así, tú, cuando entras en el aeropuerto, te miran las maletas de arriba abajo y lo haces encantada en este caso, porque a cambio te dan la seguridad de que no te van a poner una bomba en el avión, ¿no? Claro, no te vas a botar. O le llevas diciendo avisa dónde vas y lo que te gastas y dónde durante 50 años.
que llevamos utilizando las tarjetas de crédito. Claro. ¿no? Al final, también el otro día estábamos hablando con la gente de la calle aquí en Barcelona, en el centro de Barcelona, y hablábamos del futuro también, incluso de los sentimientos, del amor, de poder generar pues, una inteligencia artificial que realmente sepa cómo eres tú, las cosas perfectas que te gustan a ti, Sí, sí, y acostarte con un robot, Bernardo. sí, pero vamos, pues de la misma forma que... Pero vamos, es que no hay nada de extraño en todo esto, ¿no? ¿Cómo se llaman cómo se llama el Satisfyer este, Claro. ¿no? Que está tan de moda? Bueno, pues eso hace... Lo contabas hace Nuestras 70 años, abuelas- a nuestras abuelas decían, ¿qué me estás contando? ¿no? Ojalá lo tuviese, Y era ¿no? un mando a distancia y tal, ni te mueves. y Claro, tal, claro, tal. claro. Bueno, pues sí. ¿Será igual que enamorarte de un ser humano? Pues igual lleva Igual no. algo más. Igual no, pero... O igual mejor. O igual mejor, ¿no? Pero yo voy incluso mucho más allá, ¿no? Esto lo hablaba con Juan Luis Arzuaga, que es una de las personas que más admiro en el mundo, no solo en nuestro país, ¿no? Y en una conversación parecida, él tiene un podcast muy chulo en Radio Nacional, y en una conversación parecida, con él fui un poquito más allá, que ni yo no lo había pensado nunca, ¿no? Y pensé en la analogía de las mitocondrias. Como sabes, la mitocondria es una parte de la célula que en su día fue un órgano independiente, que fue un organismo independiente y que pasó a tener una función dentro de la célula y de ser un organismo independiente a formar parte de una unidad fundamental de vida mucho más útil e importante, que es la de la célula, creando una función para la célula. ¿Quién sabe si como especie no somos las mitocondrias Joder. de algo más evolucionado, ¿no? Y más potente? Bueno, pues si eso es así, será porque es mejor. De alguna Oye, manera. hablemos del healthcare, de la eterna juventud, de todo este tipo de empresas también y proyectos. No sé si tú también estás metido en alguno, te interesa, no te interesa. No, de lo que estoy mirando mi pasión no va por ahí. No te lo voy a conseguir sacar, ¿no? No. Bueno, pues, quiero decir, healthcare no es uno de ellos. Hay mucha gente, tengo grandes amigos, ¿no? Iñaki Berenguer, que es muy buen amigo, pues ha levantado un fondo donde solo está mirando temas de estos de life extension, ¿no? Y cómo podemos utilizar la tecnología para vivir más y vivir mejor, ¿no? Mi amiga Clara Pombo, conozco inversores aquí en España que están dedicados a esto. Yo no voy por ahí, me interesan mucho los temas del planeta, del climate tech, mucho temas de computación cuántica, algoritmos, semiconductores, temas de hardware, que yo creo que estamos en una nueva frontera de un montón de cosas, donde a la ley de Moore pues, a lo mejor le quedan 5 o 10 años, pero ya estamos llegando a los niveles atómicos y cuando llegas al nivel atómico lo siguiente ya es el nivel cuántico y entonces ya se ha acabado la ley de Moore, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos alguna cosa más y temas de inteligencia artificial. Entonces son un poco las cosas que en líneas generales lo que me motiva, ¿no? Y es esto, yo es que no le puedo dedicar tiempo a algo que no me motiva. Claro. Si no vibro, no le puedo dedicar tiempo. Lo puedo fingir Ese es un tiempo. Ese es un concepto que me gustaría también hablar y que escuché en una entrevista tuya, que los americanos dicen el tunnel vision. Esto yo a la gente que más admiro, con la que he trabajado, es una de las grandes cualidades que tienen, ¿no? Estabilidad. Steve Jobs, por ejemplo, la segunda vez que hablo de Steve Jobs, ya solo me queda un comodín. Solo te queda un comodín, amigo. Me queda un comodín. Lo hacía mejor que nadie, ¿no? Él tenía esta capacidad de eliminar el ruido y de ver qué se podían hacer con los ordenadores personales. Por ejemplo, te voy a poner un tunnel visual que él tuvo, pero tuvo el del iPod, tuvo el del iPhone, tenía el de la tele, tenía el del coche, tenía el de las gafas. Y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa de todo esto, pero yo le escuché a él y a su equipo, ¿no? Cuando todavía estaban trabajando en otros Tunnel Visions, ¿no? De poder... Y había uno de los cofundadores de Google Maps también, MTJ, Michael T. Jones, que ha muerto hace un par de años, un tío guay. Decía que el Tunnel Vision es la habilidad de cerrar los ojos e imaginarte una realidad producto de la tecnología que tú construyes y creerte que esa realidad es más real
que la que ves cuando abres los ojos, ¿no? Y realmente cuando tienes esa habilidad de imaginarte una realidad y sentirla como más real que la realidad que tocas, pues es realmente una virtud. Es realmente una virtud, ¿no? Así se pueden crear productos como el iPhone, ¿no? El iPhone, lo comentaba ayer, tenía un approval rate en los marketing studies que se hicieron del 47%, creo. O sea, la gente suspendía. Era un mal teléfono. Exacto. ¿No? Quería botones, quería que se abriese, que se cerrase y que se abriese. Claro. Era un mal teléfono. Como teléfono iba a fracasar. No tenía teclado, la BlackBerry era maravillosa para escribir, o sea, ni como sistema de email, ni como teléfono. O sea, las puntuaciones eran bajísimas. Acabó siendo el mejor producto de tecnología de la historia. En cuanto a margen, dirección de cambio, todos los teléfonos ahora son igual que el iPhone. Y es el contribuir, si miras en margin contribution, en la contribución del profit margin de Apple, el iPhone es la mayor contribución, ¿no? Pues, o sea, mira lo que, o sea, hay que tener un tunnel vision muy bien definido, dicho de otra manera, muy cuadrados, para poder llegar a todos tus equipos, ¿no? y a tu consejo de administración y decir, voy a invertir, o como lo que acaban de hacer con las gafas. Claro. Se han gastado en las gafas que saldrán ahora en enero, que ya han presentado, se han gastado 40.000 millones de dólares. El mismo dinero que se gastó el gobierno de los Estados Unidos en su conjunto, actualizado a los dólares de hoy, del proyecto Manhattan, de la construcción de la bomba atómica. O sea, ha contestado lo mismo a dólares de hoy. Hacer las gafas de Apple que la bomba atómica. Entonces, en cuanto a magnitud de proyectos, ¿no? Son apuestas extraordinariamente grandes, ¿no? Extraordinariamente grandes. Pero ¿cómo puedes, Bernardo, y tú has estado en cosas así, soportar esa presión de saber que tú vas hacia ahí, pero te puede salir mal? Sí, pero... O sea, ¿cómo aguantas eso? Pues los líderes... Pero tú lo has vivido también en tu vida. Sí, lo he vivido también en mi vida. Sí, claro, a condiciones personales y decisiones de negocio, lo que te acabo de decir. Idealista, 20, cualquier cosa. ¿Cómo aguantas la presión de que en cuanto tienes algo de dinero que te puedes comprar un casoplón en el Retiro de Madrid y lo metes en una red social que la gente lo con 4 americanos que a lo mejor están locos. de 23 años. Tal, que una gente que decía que era de contactos, ¿no? Bueno, pues hay que estar un poco loco, hay que tener un tunnel vision. Yo estaba convencido que se iban a convertir en la columna vertebral y me recuerdo una reunión con Antonio González Barros, que es amigo y el fundador de InfoJobs y tal, y recuerdo en Madrid una comida diciendo, van a ser, en el año 2005, van a ser la columna vertebral de la Internet que viene. Y no me equivoqué, pero tienes que tener el convencimiento de decir, y luego y que la empresa te salga bien, porque Javier Oliván, un muy buen amigo al que quiero mucho y número 2 de Facebook a nivel global, una eminencia. Ese sí que ha sido la persona que más alto ha llegado en Silicon Valley, en Estados Unidos. Invirtió en la otra red social que había en España y salió mal. Y como salió mal, le contrataron en Facebook. Entonces le ha ido muy bien luego. O sea, que luego la vida nunca se sabe. Pero me podía haber salido mal perfectamente la inversión de Twenty, ¿no? Y salió bien. Y ahí es donde tuve mucha suerte, ¿no? Pero ese tunnel vision es que es una cualidad muy importante de un líder. O sea, ¿y se trabaja? ¿Se puede? Pues vamos a ver, yo creo que todo el mundo puede ser líder, todo el mundo puede ser emprendedor. Lo que hay que es querer realmente, tener esa disposición al riesgo, ¿no? Pues, había mucha gente que sabía que la Tierra era redonda a finales del siglo XV. Mucha gente, se sabe desde los egipcios y los griegos que la Tierra era redonda, la gente que estudiaba. Pero nadie tuvo el liderazgo, el tunnel vision, la capacidad de tunnel vision de decir, voy a navegar durante 3 meses sin nada alrededor hasta llegar al otro lado. Entonces, sí, claro. Hay que tener las habilidades, las capacidades. Eso es el liderazgo. Eso realmente es el liderazgo y hay que ojalá lo tuviéramos un poquito más en otros temas, como en la política o en, exacto. o en grandes empresas. Esto le pasa al IBEX 35, a muchas empresas del IBEX 35. Oye, hay muchos jugadores de la NBA que aún piensan que la Tierra es plana también. Yeah. Háblame de América. Tú has estado viviendo en sitios fantásticos, maravillosos, donde sucede todo, en el ajo máximo. O
San Francisco, Boston, Nueva York, Los Ángeles. ¿Cómo ves América en frente a España como sociedad, como todo lo que está sucediendo? Incluso hemos hablado también en el canal de la crisis del fentanilo que está arrollando, ¿no? Arrasando Filadelfia, por ejemplo. ¿Cómo ves tú esa sociedad? O San Francisco. Bueno, pues mira, es que yo me siento muy americano. Yo no vas a encontrar en mí un crítico. Para mí es la Roma del siglo XXI, ¿no? Y esto le dije cuando me fui a estudiar allí con 23 años, acabé la carrera aquí en España, me pedí un crédito y me fui a que me admitieran. No me habían ni siquiera admitido en una universidad americana para hacer un máster. Y en la entrevista de admisión con Ron Peracchio, que luego se fue a Harvard, desde Boston College, me decía, ¿por qué estás aquí? Y recuerdo que se lo dije con 23 años, porque es que lo veía con este tunnel vision del que hablábamos. O sea, esto es la Roma del siglo XX en aquel momento, ¿no? El siglo XXI. Ahora, con todo lo bueno y con todo lo malo. O sea, todo esto ya estaba en Roma en el siglo I. O sea, las mismas cosas, ¿no? Uh-huh. Las mismas drogas, las mismas... mucho peor. O sea, había circos y leones que se comían a cristianos. Sí, sí. Y locos que quemaban ciudades enteras, ¿no? Había Trumps, Nerón era Trump, o Trump era Nerón. O sea, esto ya ha existido, ¿no? Entonces, para mí es la Roma del siglo XXI. Entonces, estoy tremendamente contento de haber sido parte de esto. Yo quería ser parte de esto. Quería jugar en esa primera división. Y es la esencia del capitalismo, es la esencia de la meritocracia, del respeto de la propiedad privada como representación del esfuerzo personal, que luego un Estado social de derecho equilibra, ¿no? Con la redistribución de la riqueza. Uh-huh. Pero primero hay que crearla, ¿no? Y son el mejor país en la creación de riqueza. Y lo llevan haciendo 250 años con una estabilidad jurídica, de marco jurídico, de fuerza de ley, que es una constitución muy flexible, que tiene 250 años y que les ha dado una estabilidad jurídica y legal que ha permitido crear todo lo que han creado, ¿no? Con todos sus errores. Uh-huh. La crisis del 29, los derechos civiles, sociales, uh-huh. La falta de prestaciones sociales derivadas de un mal entendimiento de la redistribución de la riqueza, muy enfocado en infraestructuras y en defensa y no tanto en healthcare, por ejemplo. Pero es una sociedad que ha aprendido a convivir con sus diferencias, con sus altibajos, donde, bueno, pues ahora tenemos el foco en la población negra y latina, ¿no? Uh-huh. Con diferencias étnicas, pero integraron a los irlandeses hace uh-huh. ¿En algún momento tú, judíos, tú ¿no? te notaste como, o viviste en algún momento por ser español ahí? Vamos a ver, bueno, una discriminación. Yo llegué sin aprender, o sea, hablaba el inglés macarrónico que nos enseñan aquí en sí, España, sí. ¿no? ¿Sabes? El My Taylor is Rich, ¿no? Y cuando llegué allí, pues sí, alguna vez yo me pedí un crédito, pero aún así no tenía suficiente, entonces trabajé de camarero durante un par de años. ¿En qué ciudad? ¿En Boston? En Boston, en Newbury Street. Y bueno, y trabajando de camarero, pues me han dicho cosas, ¿no? De discriminación y bueno, pues, pero... incluso de clase, ¿no? Entiendo, incluso tú eres un camarero, yo soy un... Bueno, España es mucho más clasista, ¿sí? Que Estados Unidos. Somos mucho más clasistas. Lo que pasa es que pertenecemos a la clase buena, pero en España somos tremendamente clasistas. O sea, tú vente aquí siendo latinoamericano uh-huh. E intenta, o sea, es mucho más permeable la sociedad americana que la sociedad española. Mucho más. ¿Tú eres americano también? Yo tengo tarjeta de residente americano, uh-huh. Pero no tengo pasaporte. Mis hijas son americanas las dos. Uh-huh. Pero la sociedad americana, o sea, tiene muchas diferencias, pero luego es mucho más probable. O sea, casi todos los grandes emprendedores de estas grandes tecnológicas que utilizamos todos los días, Elon Musk, Google, el mismo Steve Jobs, ¿no? Hijo adoptado de unos inmigrantes, son primera o segunda generación de inmigrantes. Uh-huh. Vete a buscar eso aquí, donde todo el IBEX 35 son grandes de España, casi todos, ¿sabes? Es como con apellidos y generaciones, ¿no? Y yo he vivido las dos, porque estudié en ICADE y mis amigos, incluso de toda mi vida, ¿no? Son
son parte de esto, pero a mí me ha costado mucho apellidarme Hernández González y entrar en todo esto, ¿no? Y soy blanco y católico y castellano y con unos valores muy tradicionales, ¿no? De esta misma cultura. Y aún así, era el único en mi clase que se apellidaba Hernández González. y era como, y que estudió con beca. Entonces, y he vivido esos señalamientos, los he vivido más aquí en España que en Estados Unidos. Esos los he vivido. Y entonces hay que hacer un poquito de autocrítica, que es muy fácil hablar de los Estados Unidos. Sin embargo, pues allí he tenido una carrera y he tenido unas oportunidades dentro de Google, ¿no? Incluso, ¿no? Que me han hablado muy bien de Estados Unidos. Estados Unidos, si trabajas duro, añades valor, respetas las reglas, juegas según las reglas, tienes un camino mucho más engrasado. Jueguen, ¿no? Jueguen que aquí. Con todos sus desequilibrios. Yeah. Luego, pues sí duele ver todo aquello, ¿no? Y ver, pues que no hay, que a los enfermos mentales desde hace 50 años no los cuida nadie y los abandona a su suerte, ¿no? A las calles y a la caridad, ¿no? Y tiene reformas pendientes muy importantes, ¿no? Y eso, pues, en cuanto a valores, pues eso también es difícil, ¿no? También es difícil, ¿no? Es curioso lo que dices, porque yo tengo esta ambivalencia, tengo 52 años y he vivido casi la mitad de mi vida en un sitio y la mitad en otro, y mis hijas tengo que elegir qué quiero que sean, ¿no? Sí, fundamentalmente españolas con exposición a Estados Unidos o fundamentalmente americanas con exposición a su red. Y he decidido, por eso me volví en el año 2015, he decidido que sean fundamentalmente españolas con exposición a Estados Unidos, ¿no? Pues por mi familia y por todo esto, ¿no? Pero aprecio mucho la cultura americana. Bernardo, ¿quién sería la persona más famosa que tendrías en tu teléfono móvil? ¿O más importante? ¿Con más poder? Bueno, no sé, es que eso de poder, ¿qué es poder? No sé. Joder, yo qué sé. Poder, Top 10 del IBEX 35. ¿Tienes ya, alguno, pero no? Es que te voy a contestar algo que es totalmente... Pues resulta que es... Dime Madonna y flipo. O Kylie Minogue, flipo. No, Usman, el superviviente de Ghana, por ejemplo. Para mí es el que más poder tiene de todos, el teléfono. No, yo te diría Annie Leibovitz, la fotógrafa. La fotógrafa. Si tengo que coger a alguien famoso de mi teléfono, me quedaría con Annie Leibovitz. Tengo grandes chefs, tengo políticos importantes de aquí de fuera, pero me quedaría con Annie Leibovitz. Presidentes de bancos. Presidentes de bancos, algún presidente de bancos, sí. Sí. Y te tengo mucha con... gente que gente muy importante, a algunos les admiro muchísimo, a otros menos, pero tengo a gente que aquí en España y en Estados Unidos. Aquí en España hay gente muy importante, extraordinariamente potente, ¿eh? Aquí cuando somos capaces de eliminar, igual que en Estados Unidos, pero aquí en España hay gente de un calibre espectacular. Y alguien que te impactara. Yo te dije, antes hablábamos de Richard Branson, a mí me impactó mucho él y cómo hablaba y todo. Alguien que te haya impactado mucho Pues mira, voy a utilizar mi tercer comodín. ¿Puedo utilizar mi tercer comodín? Y ya no más. Ya no más, no podemos. Ya está. Pues mira, me sorprendió Steve Jobs. Y lo voy a coger. Conozco a Donald Trump, he comido con Donald Trump. Éramos tres, con Tim Segar, que lo acabo de ver este fin de semana, que es muy amigo de él. Y recordábamos le enseñaba además la foto, la tengo a mano. Y en el año 14, el 2014, además hablamos de las elecciones y se presentaba. Qué bestia. Pero elijo a Steve Jobs frente a Donald Trump y luego sí quieres hablar un poquito de Donald Trump. Sí, por favor. Pero no te vas a poder ir a Nueva York, tío. No. Tenemos que hacer un segundo capítulo. Steve Jobs me presentó... Primero, porque era más bajito de lo que me esperaba. Me pareció que estaba en un constante estado de enfado. Eso es un poco lo que se sí, pero dice, ¿no? Lo ves, pero no lo te das cuenta cuando está haciendo las presentaciones, tal, pero está como estaba constantemente optimizando. Entonces todo era una decisión de optimización. La reunión, la comida,
Eh, y luego me generó un conflicto interno porque que todavía no tengo muy resuelto, ¿no? Que es ese equilibrio entre la necesidad de tunnel vision y de liderazgo y la necesidad de integración y del respeto humano, ¿no? Porque el respeto es ineficiente. El respeto es por naturaleza ineficiente, por lo menos en el corto y en el medio plazo, ¿no? Si no se hace lo que yo pienso que se tiene que hacer, pues vamos a perder el tiempo, vamos a utilizar recursos de una manera que yo creo que es ineficiente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde aceptas la ineficiencia para poder? Porque sí, o sea, había mucha alineación en Google, en Apple. En Apple. Había mucha alineación, pero es la alineación de Steve Jobs. O sea, los equipos trabajaban perfectamente descentralizados y tal, no había comités, cada uno pero claro, yo hablaba con la de marketing, por ejemplo, hablaba mucho y me decía, es que yo llevo 30 años haciendo lo mismo y que no se me ocurra cambiar el tipo de letra antes de que me diga que lo tengo que cambiar, porque es que o sea, de repente, o sea, me dais una envidia en Google, que de repente vienes con una idea loca, que tú vienes, que quieres hacer no sé qué y lo haces. Y o sea, no podemos hacer esto aquí, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, pues ahí tienes, ha creado una empresa que vale 2 veces y media más que Google, ¿no? Después de 10 años muerto. Y ahí sigue, ¿no? Su legado. Entonces, esa yo diría que es la tercera cosa que me sorprendió, ¿no? Tal, a mí me echó de alguna reunión porque no era necesaria mi contribución y era de Google, ¿no? Y... Qué bestia, sí, tío. sí, no. Entonces, y Google Maps se lanza en... Tú eras director de producto mundial de Google Maps. Director de marketing de producto. El product marketing, que es una función que es como la que define los lanzamientos, las features, la que está en contacto. Y de Google Maps. Luego fui director de producto de una de las funcionalidades de Google Maps, de las reviews, cuando compramos a Gatti. Y cuando Steve Jobs, porque en el primer iPhone se lanza con los mapas de Google, no con los mapas de Apple. Apple, eso se hace porque es una historia muy larga, ¿no? Pero cuando se lanza el iPhone, Steve Jobs reconoce que son los mejores mapas del mundo, en que yo creo que tenía pensado hacerlo en algún momento, pero es extraordinariamente caro y muy difícil. Entonces, los mapas de Google van a ser los mapas del iPhone. Y entonces no cogió la aplicación, no dijo, no, quiero acceso a los servidores de Google, quiero que mis ingenieros accedan a la información de Google y eso yo lo meto, nos cambió hasta el logo. O sea, no me gusta el logo, entonces no podía ser el logo de colores, tenía que ser el logo transparente, tal, porque tenía que ser. Entonces, por primera vez el logo de Google fue transparente. Qué bueno, tío. Hizo los Google Maps para él. O sea, entonces, tenía una obsesión de que tenía que ser. Eso es tremendamente eficiente, porque, bueno, pues sí, hizo la mejor versión de Google Maps en móvil en ese momento. La mejor versión de Google Maps en ese momento la hizo él. La hizo su equipo, él y su equipo, ¿no? Entonces, pero eso es a un coste de diversidad, ¿no? Y de salud. Y de para él. Sí, porque tienes que estar constantemente... Sí, apagando fuegos de... O sea... No, él creó una organización increíblemente eficiente para eso. Eso cuando lo haces sin una organización preparada es desquiciante. Claro. Y acaba en motín. Acaba en revolución. Pero cuando preparas una organización durante un montón de años, sobre todo cuando vuelve y tal, entonces tenía unos equipos increíblemente alineados. No había comités de coordinación. Todos eran delegados y subdelegados, ¿no? de su estrategia. Y entonces la gente sabía lo que tenía que hacer y luego cada uno venía con resultados y esos resultados... Por eso pueden lanzar una cosa de estas cada año. Uh-huh. El día que dicen que la van a lanzar. Claro. Y se lanza muy bien, además. Oye, me gustaría hablar también, ¿cuál es tu opinión de la Creators Economy, ¿no? de la oportunidad que tiene ahora la gente de poder, y un poco lo hablamos también en la charla con CaixaBank, de la oportunidad que tienen también las empresas de aportar en las redes sociales, de crear contenido, de explicar su mensaje, de todo esto. ¿Cuál crees que es la oportunidad que tenemos ahora gracias a
TikTok, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Pues mira, yo creo que algo que han dado las nuevas economías, las nuevas tecnologías en estas economías es fundamentalmente la democratización de todas estas herramientas para que todo el mundo pueda ser un creador, ¿no? Mira, lo decía Annie Leibovitz cuando trabajábamos, hicimos alguna cosa, decía, ahora todo el mundo es un fotógrafo. O sea, tienes que buscar una... Antes tenías que saber de fotografía para hacer fotografía, ahora todo el mundo es un fotógrafo. Entonces, para poder ser fotógrafo tienes que diferenciarte de alguna otra manera, ¿no? Entonces, se ha democratizado el acceso a la creación. Eso es maravilloso, porque cualquier impulso creativo puede ser manifestado. Cualquier impulso creativo puede ser manifestado y con una formación técnica relativamente básica puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces como esta. Como esta, claro. Entonces se puede hacer un podcast precioso y perfectamente producido, interesante, con relativos pocos recursos, ¿no? Y con una capacidad, pero no solamente en la creación, sino en la distribución. O sea, porque no solamente hay que hacer esto, sino luego que te puedan consumir. Entonces, todo eso se han roto los límites de la creación y la distribución, donde hasta hace muy poco, pues si no tenías a las discográficas y tenías a las televisiones y tal, pues no podías grabar y no podías distribuir. Pues totalmente. ahora grabas y distribuyes tú solito sin que tenga que haber ningún intermediario, ¿no? Hay otros intermediarios como Spotify o YouTube Music o lo que se trate, ¿no? O Apple, en su caso, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque es que se está produciendo algo maravilloso y es que hay un montón de gente que antes no podía vivir de esto y que ahora puede vivir. Y además, los gordos, los que se hacen muy famosos, están ganando más dinero que nunca. O sea, porque la gente, no, esto está acabando. No, resulta que el long tail es enormemente grande y Taylor Swift está llenando estadios y vendiendo más conciertos que ningún artista ha vendido nunca. Absolutamente. Entonces dices, bueno, pues es que resulta que la curva entera sale ganando. O sea, que yo creo que es un win-win. Más optimismo todavía, ¿no? Hay Naval Ravikant es inversor también en muchas startups, Silicon Valley, etcétera. Hablaba del apalancamiento, ¿no? Y que lo podías hacer pues, con dinero, con trabajadores, con ciertas cosas que hay en tu vida y con media, ¿no? Apalancarte en media, y por eso también era importante el hecho de construir o adquirir o hacer lo que fuese en los medios de comunicación y tener una voz y tener una audiencia que te siga y todo eso, ¿no? Y entonces hablaba también un poco pues, de cómo las empresas tenían que hacer ese switch, ese cambio para entender esto, sí, claro. A contar también su historia, ¿sabes? Sí. Yo creo, además, si no la cuentas vas a dejar un hueco donde alguien la contará por ti. O sea, que yo creo que la mejor estrategia no es reactiva, sino proactiva en todas estas cosas. El CEO de Pepsi decía que hace unos años se gastaban, no sé, 5 millones de dólares en 2 o 3 spots al año. Ahora esos 5 millones de dólares hacen 9.000 piezas de contenido, ¿no? Entonces, antes era 3 spots y ahora es... Claro. Dame content sin parar, es que ¿sabes? antes solo era el head of the tail, que se llama, ¿no? Entonces producías para el head of the tail, ¿no? Y ahora tienes que producir para el long tail porque no sabes, lo puedes distribuir por 1000 sitios de 1000 maneras, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que entenderlo bien. Pero a mí me parece extraordinariamente maravilloso porque es que está dando mucho más trabajo, está haciendo que la creatividad te salga de cualquier sitio, que, ¿sabes? Y que aparezca una Rosalía, ¿sabes? O un Justin Bieber, ¿sabes? A través de 4 vídeos en 3 sitios, ¿no? Y antes todo era mucho más restringido y dependías del acceso, quién te daba acceso, ¿no? Ahora el acceso es un commodity. Oye, para terminar ya esta charla, Bernardo, que llevamos 1 hora. ¡Wow! Si a ti te dieran ahora un proyecto, ¿en qué te interesarías más? ¿En producto, marketing, finanzas? ¿Qué es lo que...? O digámoslo de otra manera. Tienes una empresa y la primera persona que contratas es un director financiero, un director de marketing. No es la misma pregunta. Yo me quedaría con la primera pregunta y luego te contesto a la misma hecha de la otra manera. Vale. Yo, de todo, cuando soy CEO, tienes que hacer un poco de todo. Pero lo que más me divierte, con lo que más vibro, es con el producto. Lo que yo llamo, esto lo aprendí en Google y Steve Jobs lo hacía mucho también, ¿no? Las product reviews. Las product reviews son unas reuniones increíblemente maravillosas porque es realmente donde puedes hacer de líder, ¿no?
y quitas y pones. Y tal. La dirección de producto me fascina. No la parte técnica de la dirección de producto, sino la parte estratégica de experiencia de usuario. La técnica también, ¿no? Medir, pero la parte de producto es la que más. Esa es la que te más gusta. Me gusta. La que disfruto mucho, donde gestiono mejor a los profesionales, y cuando trabajo con ellos, a los ingenieros, a los diseñadores, a los product managers, es donde me lo paso pipa. Luego la parte de levantar pasta, la financiación, eso y la de recursos humanos ni te cuento. Sí, pero levantar pasta tú lo has conseguido también. O sea, Claro, si no, pues, si no puedes hacer nada. Claro, tienes que vender desde que naces casi. Entonces, y se te da bien también. Bueno, es que no queda otra, no me gusta. No me gusta, pero lo he hecho tantas veces, pero no me gusta. No lo hago mal, pero a mí vender no es la parte que me guste más. Porque es muy repetitivo, hay poca creatividad, hay mucho de trader, ¿sabes? De tener que fake it till you make it, de estrategia de ventas. Y hay gente que se le da muy bien y a mí... Pero también hay de comunicación y tú eres un gran comunicador. Por eso, sí, y ya te digo que no se me da mal, pero repites siempre lo mismo. Ya. Y luego tienes que andar con te voy a hacer que no te quiero para que me quieras, ¿no? Es como un poco el dating, sí. Entonces es como... Te voy a escupir un poquito para que me quieras. Y no te contesto este WhatsApp hasta que tal. O te digo que tal. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio, no? Entre esas estrategias de venta tal. La de la parte de venta no es la que la hago y la tengo que hacer y creo que es fundamental. Pero yo me encuentro a gente que lo hace de maravilla. Hay grandes emprendedores de este país que levantan pasta, que son unos maestros. Y le gusta el networking y tal. Yo, aunque no lo parezca, soy introvertido, me da energía estar solo, me consume mucha energía estar con gente. Entonces me cargo las pilas cuando estoy solo, cuando pienso, cuando leo, y entonces la parte de la interacción del networking, de las ventas y tal, me consume muchísima energía. El otro día, quiero que me respondas a la persona que contratarías. El otro día estuve con Aleix, founder y CEO de Vicio, facturaron 20 millones de euros vendiendo hamburguesas. Me decía que al principio empezaron a vender hamburguesas y pizzas. Y las hamburguesas llevaban bien, las pizzas llevaban fatal, y no podían cocinar básicamente tantas pizzas como hamburguesas, ¿no? Entonces dijeron, paramos y dejamos las pizzas. Y todo el mundo decía, joder, ¿cómo te paras y cambias de rumbo? Y decía, es que si no paro y cambio de rumbo, me voy a la mierda. Muero. Y tuvo también los cojones, ¿no? De decir, tenemos que hacer esto, ¿no? Sí, hay gente que no puede hacerlo, hay gente que no... Sí, pero volvemos a lo de antes. Eso es liderazgo. Liderazgo es esa capacidad de decir, por aquí no, esto lo matamos y vamos por este otro lado, ¿no? Sí, te podría poner un montón de ejemplos de gente... Y no tener un poco de apego emocional a cosas que da igual, ¿sabes? Enamórate del problema y no de la solución. Vende lo que sea. En Google había una ejecutiva, Rachel Waddstone, que llevaba todo el policy, toda la comunicación, es estupenda. Y en Google organizaba todos los años una cosa que se llamaba la hoguera de las vanidades. Y entonces juntaba y se cargaba proyectos, países, departamentos enteros y tal, fuera. La hoguera de las vanidades. Entonces, venga, vanidad uno, vanidad dos. Sí, ¿no? Sí, hay que quemarlo porque hay que poner mucha más fuerza detrás de menos flechas, ¿no? Y esa capacidad, de nuevo, es la de los grandes líderes, ¿no? Apple es la mayor empresa de la historia con una cotización bursátil de 2.4 trillones de dólares con 7 líneas de producto. 7 líneas de producto. Sony tiene 350. ¿A quién ficharías el primero? Un director financiero. Director financiero y legal. O sea, necesitas las cuentas claras y los el chocolate papeles bien espeso. hechos. Sí, total. Y los papeles bien hechos. Vamos, para mí, yo que además soy de leerme poco los papeles, y mira que soy analista financiero y me gustan que me cuadren los números y tal, pero soy más de construir y de hacer y de testear. Entonces, tener a mi lado a un buen financiero, a un buen abogado, me ayuda, a mí me complementa muchísimo. Bernardo, podríamos estar horas hablando porque eres un tipo súper interesante, tienes una historia increíble. Pero bueno, yo recuerdo la primera vez que nos conocimos que te dije, esto no es como la resistencia, que hay 2 preguntas y tú probablemente ni ves la resistencia porque estás por ahí. y yo te dije, ¿cuánto dinero tienes y cuántas veces has follado este último mes? Y tú me dijiste, Uri, mucho de las 2.
Y eso me encantó. Sigue siendo verdad. Bernardo Hernández, gracias por estar aquí. A vosotros, un placer. Gracias.